Bueno, retomando un poco el hilo del último vídeo sobre el miedo, sobre las entidades, que hoy por hoy es un rotundo no, tengo que decir que no siempre ha sido así. Desde pequeñita yo siempre he podido ver a desencarnados y a otro tipo de entidades. He tenido muchas experiencias llamadas paranormal, muchas. Y ahí, cuando yo era chiquitita y no tenía las herramientas que tengo ahora, sí tenía miedo y tenía pánico. Yo cuando veía cosas o podía experimentar ciertas experiencias, casi todas desagradables, no todas lo fueron, pero casi todas fueron un poco desagradables, precisamente para inducirte a ese miedo. Bien, la gran suerte que he tenido yo en mi vida es mi madre, mamá, te quiero, te mando un beso y te quiero mucho. Mi madre es medium y bueno, pues cuando pasaban cosas o sucedían cosas o veíamos cosas, mi madre pues lo solucionaba, ¿no? Enseguida lo solucionaba todo. Pero claro, ella no nos enseñó de alguna manera a empoderarnos y a coger confianza y herramientas para controlar a nivel emocional pues estos miedos, ¿no? Que causan a veces el ver a desencarnados o a otras entidades un poco más densas. Bueno, pues esto lo vas aprendiendo con los años, con el camino, al final vas adquiriendo pues eso, herramientas para ir fortaleciéndote, ¿no? Y hasta que llega el día de hoy, ¿no? Hasta que estamos aquí. Pero no siempre ha sido así, no siempre ha sido así. Yo he tenido la gran suerte de que, bueno, de que mi madre nos acompañaba en todo esto y nos lo solucionaba todo. Pero bueno, pero el miedo era real y el terror también. Mira, os voy a explicar una experiencia así un poco rápido. Esta no es de las peores, acaba bien, es algo al final bonito, ¿no? Yo con 16 años fue mi primer trabajo. Entré en una fábrica a limpiar en Affinity. Bueno, es una fábrica que hacen piensos para gatos y para perros. Bueno, en fin, era mi primer trabajo. Era temporal, era para el verano, para las vacaciones, para suplir a las personas que van a tener vacaciones. Luego yo en septiembre iba a seguir estudiando el FP, por lo que tampoco me iba a quedar ahí. Pero el tema está en que yo empecé a trabajar allí y yo sentía que algo me observaba y yo sentía pues que era observada. Allí donde fuera sentía que tenía unos ojos clavados en mí. Pasaron los días, pasaron el tiempo y hubo un día que estaba en una zona de máquinas. La zona de máquinas había mucho ruido y yo pues estaba limpiando, ¿no? Estaba barriendo la zona. Y empecé a sentir una presencia detrás de mí. Pero no solo eso, es que la veía. Y veía algo blanco que se movía. Tengo que decir que las personas que trabajan en esta fábrica van de blanco, ¿vale? Van uniformados de blanco. Yo sentía y veía como algo blanco moverse muy rápidamente, muy rápidamente. Yo me giraba y lo veía correr. O sea, veía algo correr. No una figura completa como tal, pero sabía que había algo. Y yo en mi mente con 16 años, a pesar de haber tenido experiencias, como digo, de haber visto a muchos desencarnados, no se me pasó por la cabeza eso. La verdad es que en ese momento pensaba, a ver si me van a violar, me van a hacer algo. Aquí nadie se entera por el ruido de las máquinas. Yo estaba súper rayada, súper rayada. Bueno, pues con 1000 ojos acabé la jornada y llegué a mi casa y le dije, mamá, me ha pasado esto, es súper raro, no había nada, o sea, sé que había algo, pero a la vez cuando yo me giraba no había nadie. Bueno, yo se lo expliqué a mi madre y mi madre me dijo, bueno, luego lo miro. Y cuando lo miró me dice, Sandra, no te preocupes, tranquila, que no va a pasar nada. Solo que hay un desencarnado que está muy apegado a la fábrica. Bueno, pues tenía ese apego a la fábrica y por lo que estaba allí, ¿no? Y es alguien que le has caído bien y solo te observa, solo mira, no, tranquila que no te va a atacar, no, es algo bueno, me decía mi madre.
Bueno, pues yo ya fui más confiada, ¿no? Y fue impresionante porque al día siguiente o a los pocos días yo pude ver a ese, era un señor que llevaba gafas de mediana edad de unos 45 o 50 años. Y wow, lo vi como me puedo ver ahora a mí misma o como puedo ver a cualquiera de vosotros. Increíble, fue alucinante. Además, de hecho, había como un magnetismo entre los dos. Quiero decir, las frecuencias energéticas supongo que serían muy iguales, muy vibrantes. Porque el día que lo vi estaba en una garita como en el espacio de control donde tenían controlaban las máquinas. Era cerrado, pero era cristalado, se veía todo lo que había dentro. Lo vi sentado encima de como un pollete, sí, un pollete o como una encimera, algo así, sentado, y yo pasaba por delante. Recuerdo eso como si pasara a cámara lenta. Es decir, yo llevaba la escoba y el recogedor y llevaba arrastrando con la otra mano un saco enorme para ir metiéndolo todo. Y a medida que yo iba avanzando, nos quedamos los dos mirando profundamente, pero ese supongo, minuto pasó como a cámara lenta. Es decir, hasta que yo no crucé la estancia, se hizo como un vacío energético en el cual el tiempo no pasaba de la misma manera que pasa normal. Y fue increíble. O sea, no, fue una sensación muy agradable, nada de miedo, nada de... Nada, todo fue muy bonito. O sea, como un magnetismo. Yo le miré la mirada estaba muy fija en los ojos, él igual, pero era todo a cámara lenta. Fue un momento mágico, la verdad es que lo recuerdo. Ahora, pues incluso lo puedo recordar bueno, pues que fue algo bonito, ¿no? Una memoria muy bonita. No lo vi más. Después de ese día, no lo vi más. Él me miró con profundidad, yo le miré en profundidad. Se creó ahí un magnetismo, una energía muy bonita. Y cuando yo pasé el trozo en el que él estaba, que lo tenía que cruzar, de hecho me costó desprenderme es decir, lo miraba tan fijamente, ¿sabes? Yo tiraba para adelante y iba girando la cabeza como siguiéndole y me costaba incluso cambiar de lugar por esa energía magnética que había, ¿sabes? Luego me hice muchas preguntas, que por qué no me quedé, que yo qué sé, podía haber actuado de otra manera, pero en fin, tenía 16 años, sucedió así, la conciencia que tenía antes no es la que tengo ahora, y bueno, pues simplemente yo seguía en mi trabajo. Luego me arrepentí, ¿no? Luego ya con el tiempo dices, jolín, podía haber hecho algo más. Pues no lo hice. Y wow, no lo volví a ver y eso también me causó un poco de, ay, pues hubiera estado bien volver a verlo, ¿no? Y esa fue una de las experiencias, ¿no? Y con el acompañamiento de mi madre, ¿no? Siempre ha estado ahí, siempre nos ha ido diciendo, cuidado con esto, ojo con esto. Y bueno, pues nada, os quería explicar un poquito que, bueno, pues que el miedo se trabaja, sobre todo cuando coges herramientas de empoderamiento y entiendes que tú eres el propio creador de tu universo, de tu mundo. Entonces, todo esto hace también que el miedo se desvanezca, desaparezca, ¿no? Pero cuando era pequeña sí, lo tenía mucho. Además a veces era terror, porque cuando me pasaban cosas malas, era terror. Era terror de llorar, de decir, no puedo más, por favor, parar, por favor, parar. Así que entiendo todos, yo creo que todos hemos pasado por ahí, porque cuando somos pequeños pues no
no sabemos gestionar todo esto ni nos sentimos fuertes para afrontarlo, ¿no? Bueno, nada, quería compartiros mi experiencia o una parte de ella. Y nada, agradeceros que estéis ahí siempre y os mando un besito y un abrazo a todos. Chao.